Ahí está. Bueno, el tema de esta noche para nuestras clases va a ser ataque o atadura. Hoy vamos a diferenciar entre lo que es un ataque o una atadura, porque no es lo mismo, la gente se confunde. Después de una Ataque, liberación, pastora. ya- dígame, ataque Ataque, o dijo. atadura. Ok. Es lo que vamos a aprender hoy, a diferenciar entre un ataque que viene en nuestra vida o una atadura que ya hay en nuestra vida. Porque eso ha pasado. Bueno, después de una liberación, eh, las personas experimentan situaciones y van a tener que aprender a diferenciar entre lo que es un ataque espiritual o una atadura espiritual. Porque hay personas que creen que porque están siendo atacadas no fueron libres y siguen con una atadura. Y no es así. Tal vez lo que está pasando es un ataque, no es una atadura. Y hay otros que creen que están siendo atacados cuando en realidad hay una atadura con la que no se ha roto en la vida de ellos. Entonces, es importante diferenciar entre estas dos cosas para poder avanzar en nuestra libertad espiritual y para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Ahora, si se supone que somos ya personas, no estoy hablando, porque si no hemos pasado por un proceso de liberación o por una administración de liberación, probablemente estemos luchando con ataduras. Pero si se supone que ya fuimos ministrados, que ya nos ministraron liberación, que ya fuimos libres, entonces se supone que ya no debería de haber ataduras en nuestra vida, al menos que en la liberación no fuimos completamente honestos, completamente sinceros, porque recuerden, hay muchas personas que vienen a uno esperando que uno les ministre liberación y creen que uno tiene el don de adivinación y que les va a conocer todos los pecados que ellos han hecho. Y no es así. Hay veces donde el Espíritu Santo, sí es cierto, te revela ciertas cosas que tal vez a la persona se le pueden estar escapando, pero lo que hasta la Biblia dice, confesad vuestros pecados. Entonces, hay una confesión que tiene que haber de parte de nosotros para poder ser libres. Aún en la confesión de pecados somos libres. Entonces, a veces pasa de que la persona tal vez vino a una liberación, uno empezó a orar, empezó a ministrar. Y si la persona no fue completamente honesta de decir, mire, yo estoy luchando con esto, esa fue una área de su vida que no se ministró en liberación. Entonces probablemente siga con una atadura. Pero hoy vamos a conocer los 5 ataques espirituales que le ocurren a una persona después de una liberación, porque esta es otra cosa. Hay personas que vienen eh, con una necesidad de ser libres y vienen, y yo siempre le he dicho, creen que todo termina en la liberación, que ahí terminó todo, que ya fueron libres, que ahora todo es, y yo siempre he dicho, no, ahí es cuando realmente comienza nuestra vida espiritual. Ahí es donde realmente comienza una guerra con el enemigo. No es ahí que acaba, es ahí donde comienza. Y es ahí la importancia de preparar a la persona para ministrarle liberación y de hacerle entender que después de una liberación no es para que bajemos la guardia, no es para que nos descuidemos, sino de mantenernos en pie de batalla. Porque siempre he dicho, o sea, si ya, yo siempre tomo como que la liberación es como cuando hay dos naciones en guerra y un enemigo tiene soldados en el territorio enemigo. Entonces, cuando ocurre una liberación es como que expulsamos todo eso, sacamos todo eso de ahí, entonces quedamos limpios. Entonces, ¿usted qué cree que va a pasar? Que el enemigo va a venir a contraatacar porque ya no hay infiltrados en esa vida. Porque antes de una liberación nos ataca desde adentro, nos ataca con nuestras emociones, nos ataca con nuestras ataduras, nos ataca con lo que hay dentro. Pero después de una liberación, él sabe que ya no tiene nada en ti. Entonces te va a atacar desde afuera.
¿Cuáles son los ataques más comunes que vivimos en una vida espiritual y aún después de haber sido ministrados en liberación? El primer ataque viene, o sea, vivimos la liberación, nos sentimos tan livianos, nos sentimos tan descargados, nos sentimos tan bien y nos sentimos así y empezamos y oramos y ayunamos y vamos. Pero como que de repente, yo no sé si ustedes lo vivieron, yo lo viví, por eso lo estoy compartiendo. Porque como que de repente vas bien, sientes el fluir del espíritu, te sientes tan bien, pero de repente viene el ataque, viene una fatiga. El primer ataque que yo experimenté fue una fatiga extrema, un cansancio extremo, que yo empecé como que empieza a menguar uno el tiempo de oración, empieza a menguar la búsqueda, empieza a menguar uno y no te das cuenta que estás bajo un ataque, porque el enemigo sabe que ahora tú estás fluyendo, estás entrando, estás con conocimiento, estás haciendo cosas y de repente llega ese ataque. Y si no lo sabemos identificar, nos vence. Porque empezamos a perder, empezamos a bajar, empieza a entrar aquel cansancio, tú te acuestas, te levantas, te sientes cansado, empiezan a ocurrir cosas que no te dan tiempo para leer la palabra y empieza aquello, ya no es desde adentro, ya el ataque viene de afuera, ya es externo. Entonces empieza una fatiga. A veces no descansamos bien, no dormimos bien, nos levantamos fatigados, adoloridos. ¿Cuál es el propósito de eso? Sacarnos del tiempo de oración. Porque después de nosotros queremos levantarnos todos los días a las 3 de la mañana, queremos orar 2 horas, porque sentimos esa libertad. Y empezamos a caminar y de repente como que viene esa ola en que empezamos a bajar, empieza ese cansancio, empieza esa fatiga. Ahora, ¿cómo vamos a contrarrestar este ataque? Ahorita estamos con los ataques que experimentamos después de una liberación. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar eso? Mire, si una cosa yo he aprendido es a no dejarme guiar ni por la emoción, ni por el sentir. Porque cuando menos quiero orar es cuando yo sé que tengo que orar. Cuando menos siento orar es cuando yo sé que tengo que orar. Entonces, a veces estoy tan exhausta y digo, Señor, hoy no, papá. Y le voy a decir que he caído en eso, no creas que no. A veces digo, Señor, un día no pasa nada. ¿Le ha pasado a usted que después de una gran victoria, un gran mover, una gran presencia, como que todo viene a apagarnos? Entonces yo he caído también en eso, pero no te dejes ahí. Está bien, te pasó un día. Ok, el siguiente día levántate. Levántate, aunque no quieras, aunque te sientas dolorido, aunque te sientas cansado, levántate. No te dejes, porque a veces somos como que si no sentimos, no lo hacemos. Si no hay querer, no lo hacemos. Entonces yo, mire, a veces literal, y se lo digo aquí y me confieso con ustedes, que a veces la oración de la mañana yo estoy como que más dormida que despierta, que a veces digo, ¿qué estoy diciendo? Otras veces me tengo que levantar, me tengo que lavar la cara, me tengo que dar así como ánimo, decirme, despiértate, yo sé que estás cansada, yo sé que estás agotada. Y hay cosas que tienen una razón, porque vaya, usted sabe cuando usted ha andado muy ocupado, cuando usted estaba haciendo, entonces obviamente hay un cansancio, que hay una justificación, no he descansado, no, pero hay veces en las que literal tú ni sabes de dónde viene ese cansancio. O sea, no lo sabes porque dice, no sé por qué me siento tan cansado si hago las mismas cosas, no es nada nuevo lo que he hecho, no es que... Y hay ese cansancio. Entonces, a veces, ¿qué es lo que cambia eso? Primero tenemos que generar una atmósfera de adoración. Aunque no quiera, aunque no sienta, genera una atmósfera de adoración, ponga alabanza, empieza a cantar, aunque no, y te juro que ahí va a empezar a fluir. Entonces, ¿qué es otra cosa que funciona? Aplicar la palabra y decirlo en voz alta. Mira, ha habido veces que uno no puede dormir, que literal no puede dormir, pero yo digo, bueno, Señor, ¿qué palabra yo puedo usar para esto que estoy viviendo?
Hay un Salmos que es el Salmo 127.2. Si usted es de las que escribe la cita, el Salmo 127.2 dice, a su amado dará el descanso o le dará el sueño. Y yo empiezo, si ya yo siento que no es que no puedo descansar, que no puedo, ya llevo noches así y aquello, entonces yo digo, no, espérate, ¿qué dice la palabra? Y le digo, mira, diablo, la palabra dice así, Señor, te recuerdo tus promesas, tu palabra dice que a tu amado, y yo soy tu amada, porque somos los amados de Dios. Entonces, ¿qué funciona? Oración, transformar atmósfera y luego aplicar la palabra. Cuando aplicamos la palabra, la decimos en voz alta y le recordamos al enemigo y empezamos a luchar. Le juro que eso va a pasar. Eso va a pasar cuando usted me acuerde, está otra vez descansando y uno está ahí, porque estos son espíritus, son ataques que vienen a nuestra vida para hacernos desistir, para sacarnos del propósito de Dios. Entonces, otro de los ataques espirituales, y ustedes, yo estoy seguro que todos los hemos experimentado, lo que es la fatiga, el cansancio, eso que no entendemos, hacemos las mismas cosas, días estamos sí, hay días que estamos no. Entonces, tenemos que aprender a fluir, no en el sentir, no en el sentir, sino porque realmente lo necesitamos y lo buscamos. Yo le digo, yo a veces, yo suena la alarma y yo digo, hoy no, Señor, pero después digo, no, levántate y me levanto contra todo pronóstico. Y a veces Dios me sorprende de una forma que me usa, que me trae revelación y yo digo, wow, lo que me hubiese perdido si hubiese cedido al cansancio. Entonces, el otro ataque que el enemigo usa en nuestras vidas, porque vamos, vencimos ¿va? Ya lo vencemos o estamos ahí peleándolo, luchándolo, pero el otro ataque que viene es a la mente. El otro ataque que viene es a la mente. El enemigo empieza a atacarnos con pensamientos, atacarnos con temor, atacarnos con duda, atacarnos con pensamientos negativos. Y de la nada usted empieza a experimentar este otro ataque en su mente, como que empieza su mente a decirte, no, no puedes, no eres capaz, mírate, empieza a generar duda, hay cosas que usted las hacía, caminaba en ellas y de repente empieza a dudar de que si Dios puede moverse en eso cuando usted ya lo ha visto obrar y empieza a venir esa duda. Y el enemigo empieza a atacarte con espíritus de duda, empieza a bombardearte con duda o empieza a bombardearte con temor. Y empezamos a sentir temor o pasamos por experiencias que no nos fue y ya después estamos como atemorizados, como que no queremos fluir porque el temor se está apoderando de nosotros. O a mí me ha pasado, a veces ministro una liberación y no fluye como uno espera y como que ya el enemigo te dice, no, ya perdiste la unción, ya no es, y uno empieza como que ya viene otro y dice uno, y si no pasa nada, y si no pasa, y si ya no me está usando Dios, y el enemigo empieza a querer traerte, y yo no sé por qué, en un momento como que te tienes que sacudir y decir, no, yo hay momentos que digo, no, espérate, esto no viene de mí, yo no tengo poder, no soy yo, es el Espíritu Santo, Él hace como Él quiere y yo solo empiezo a traerme la palabra. Pero sí, o empezamos con pensamientos negativos, porque no solo en la duda, sino que en el miedo, en los pensamientos negativos, que no me va a ir bien, que no. Y todos estos ataques son bombardeos a nuestra mente, bombardeos a nuestra mente. Y de pronto empezamos a experimentar estas cosas. ¿Y qué funciona en este caso? Hay un versículo que dice en 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos, porque el enemigo trae argumentos a nuestra mente. Porque de repente, es lo que le digo, de pronto empieza a decirte, mira, hiciste aquello y no te funcionó. Y tú estás lidiando con esos pensamientos. Y una de las cosas es, nunca creas que las cosas fluyen por ti. Porque ese es el engaño más grande del enemigo. O hay gente que dice, no, es que no oro lo suficiente, no, es que no hay ayunado, no, es que no he buscado. Hay gente que la buscan para ministros de liberación y lo primero que dicen, no, yo no estoy preparado. No, yo no soy. Porque empezamos, yo no sé en qué momento empezamos a creer
que es de nosotros que sale. Y no es así. Yo ha habido veces que me he tenido que parar y decirme, espérate un momento, esto no se trata de ti. Este es Dios libertando las almas. Porque si Dios, y esto no es para que como ministro nos agarremos de aquí, entonces, no, porque la búsqueda aumenta nuestra fe. Pero yo te voy a decir una cosa, eh, Dios va a usar, porque si no, no dijera la Biblia que en aquel día los que se presentan de él, ay, en tu nombre echamos fuera demonios y se perdieron. O sea, esto no depende de ti, esto no depende de mí, esto es el Espíritu Santo a favor de las almas. Porque usted se imagina que si para que Dios me usara yo tengo que andar, no es así. Entonces depende de mi santidad, no es así. Y esto no es para que nos agarremos de ahí y decir, bueno, no, porque yo he experimentado. Y cuando buscamos, ayunamos, oramos, como que nuestra fe crece, como que estamos más sensibles al mover del Espíritu, sí, pero no depende de nosotros. Y esto lo tenemos que tener claro, como ministros de Dios que somos, tenemos que tener claro, Dios no lo hace por usted, porque vuelvo y le repito, en aquel día le dirán, Señor, en tu nombre hicimos sanidades, Señor, en tu nombre y liberamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y sin embargo Dios les dice, yo no los conocí. O sea, ¿fueron instrumentos? Sí, pero no fueron íntimos de Dios. No había intimidad con Dios. Entonces, no podemos creernos esto, porque entonces caemos en un error. Ahora, ¿que tenemos que buscarle? Sí, porque eso va a ayudar a que nuestra fe crezca. Eso va a ayudar a que podamos sentir la dirección del Espíritu. Pero la autoridad, no. Si usted tiene autoridad, mi hermano, ustedes tienen autoridad. Y por eso es que aquellos discípulos llegaron contentos delante de Dios y le dijo, ay, en tu nombre se nos sometían los demonios. Y Jesús les dijo, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque Jesús sabía que lo que ellos habían vivido era por la obra del Espíritu Santo. Pero que eso a ellos no les era provechoso. Era provecho para las almas, pero no para ellos. Entonces, a veces el enemigo, cuando empezamos a ser usados y el Espíritu nos usa, el enemigo quiere traer orgullo al corazón de nosotros. Y empieza a decir, oh, mira. Y eso, de eso cuidémonos, porque ese es el ataque más escondido que usa el enemigo. Porque sin usted darse cuenta, usted puede estar cayendo en un orgullo espiritual y estarse creyendo que es por usted que ocurren las cosas. Y no es así. De estas cosas nos tenemos que cuidar, porque esto también es un ataque. Porque una vez, como dice la palabra, que antes de la caída viene la altivez. ¿Usted quiere saber que una persona va a caer? Revíselo. Si se está poniendo muy altivo, créame que va a caer. Porque la Biblia lo dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y la altivez quien la trabaja es el orgullo. Entonces tenemos que cuidarnos de estas cosas. Entonces, segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos. Cuando el enemigo quiere traer argumentos, los tenemos que aprender a derribar con la palabra. Y he ahí el por qué Dios me ha puesto a darles palabra diaria. Diaria, tenemos que conocer la palabra. Y yo, créame que cada mañana yo misma me quedo sorprendida porque a veces yo leo la palabra en la noche y digo, oh, esta palabra está bonita, mañana voy a orar y todo. Y hay veces en las que en el momento el Espíritu me dice, lee esto y yo, pero anoche leí esto y el Espíritu lee esto. Y cuando yo empiezo, wow. Y me pasa que a veces justamente lo que estoy leyendo es como todo lo que está orando. Y es como el Espíritu trayéndome esa convicción de que es Él el que está guiando el tiempo. Y ahí es donde yo digo, wow, Señor, eres tú, no soy yo. Entonces, derribemos los argumentos del enemigo con la palabra. ¿Quiere meter miedo? La palabra.
¿Qué dice la palabra? Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Amén? ¿Quieren meter orgullo? ¿Qué dice la palabra? Que es por el espíritu, que no es por nuestra fuerza. Entonces, derribar argumentos, para que usted pueda derribar los argumentos que el enemigo trae, usted necesita conocer la palabra de Dios. Usted necesita conocer la palabra de Dios. Y dice, derribando argumentos y toda altivez, porque era lo que le decía. Uno de los ataques que el enemigo trae es altivez. Cuando ya empieza el espíritu a usarnos. Esto lo estoy hablando aquí a un ministro que ya empiezan a ser usados en el ministerio de liberación. Aquellos ministros que ya son usados por Dios. Y luego dice, derribando argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Querer atacar lo que tú conoces de Dios. Contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe? Este es uno de los versículos que yo me digo siempre que viene un ataque de duda, siempre que viene un ataque de temor, siempre que viene un ataque de pensamientos negativos, porque sí le voy a decir que somos atacados en esto. De repente empieza la duda a entrar a nosotros, como que ya no fluimos, como que ya no creemos de la misma manera, y empiezan aquellos pensamientos negativos, como que no me siento digno de que Dios, empieza el enemigo. Pero ahí es donde yo digo, Señor, llevo cautivo todo pensamiento que no viene de ti. Lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y empiezo a atacar todo eso con la palabra de Dios. Y empiezo a decirme, bueno, Dios me llamó y se hace la voluntad de Dios. Y empezamos a avanzar. Este es el segundo ataque, la mente. La mente. Ahora, el tercer ataque del enemigo. Mire, cuando ya el enemigo sabe que a pesar del cansancio tú avanzas, que a pesar de los pensamientos que vienen, tú empiezas a reprenderlos y los sometes a la obediencia de Cristo. ¿Sabe cuál es el tercer ataque? Los problemas. Los problemas. Discusiones sin razón, malos entendidos. Y esto puede ser en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio o en nuestros trabajos. Conflictos con personas cercanas, conflictos en el trabajo. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Traer división. Traer división. Recuérdese que si el enemigo nos divide, gana. Si se mete en un hogar, quiere traer división en el matrimonio. Ese es el otro ataque que el enemigo. Y nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa? Porque empezamos a ver que cualquier cosita está aquella rencilla, está aquello. Entonces, o sea, como espirituales que somos, tenemos que analizar las cosas que estamos viendo. O llegamos al trabajo y cualquier cosita, el jefe lo malentendió, se molestó, y si no fue el jefe, fue el compañero, o sea, cosas que pasan sin sentido. Y tienes que estar con tus sentidos abiertos y empezar a identificar. Y no puedes caer en la trampa del enemigo, porque el enemigo busca que caigas en eso. Recuerde, el diablo asigna espíritus para traer división y para traer destrucción, ya sea a tu casa o en las áreas en las cuales tú te mueves. Pero Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Cuando usted entiende que hay discusiones sin razón, que usted mismo dice, esto no es razón para que estemos en esta discusión. Cuando hay malos entendidos que usted dice, pero es que yo no quería decir eso. O la persona viene y te dice, no, es que malentendiste. Entonces, identifiquemos que estamos bajo un ataque espiritual y no respondamos ni caigamos en la trampa del enemigo. Cedamos. Yo siempre he dicho, desde que yo he aprendido a amar al Espíritu Santo, mi hermano, yo le doy la razón a quien sea. A quien sea, a mí no me interesa tener la razón. Si yo tengo que pedir perdón, yo pido perdón, mi hermano, porque a mí lo que me interesa es mi intimidad con el Espíritu Santo.
Y eso para mí no tiene precio. Entonces, imagínate, yo puedo estar renegando, discutiendo, hablando y hasta tener la razón y que después vayas a orar y que no sientas al Espíritu Santo. No, no vale la pena. Ya, no vale la pena. Te lo digo con todo. Yo digo, ok, Señor, ok. Mire, si ya me pueden ofender, y yo digo, está bien, porque para mí lo más importante es llegar ante la presencia de Dios y que su Espíritu pueda sentirlo. Para mí eso lo vale todo. Estoy hablando de mi experiencia. Porque cuando yo empiezo a ver este tipo de enredos, de conflictos, a veces, y mire, si hay algo que he aprendido, aún siendo ministro, aún siendo pastora, es a bajar la guardia. Es yo misma me pongo y le digo a los líderes, si tienen algo, díganmelo, pero no permito, o sea, porque he visto este error en muchos ministros que mantienen una de que, o sea, yo soy tu pastora y aquí todos se equivocan menos yo. Ay, no, no, yo no. Yo le digo, ay, no, sí, ok, si alguien viene y me dice, no, yo estoy molesta con usted porque usted dijo esto, o en una prédica, y yo mm, le digo, ¿sabe qué, mi hermano? No lo hice con esa intención. Dios conoce mi corazón, sabe que no hablé de eso, o no lo hablé con ese sentido que usted piensa, pero si se ofendió, discúlpeme, oremos, dejemos que el Espíritu Santo traiga paz, pero no entremos en discordia. Amamos, usted ama a Dios, yo amo a Dios, yo lo amo a usted. No entremos en esto, porque no se trata mire, yo he tenido veces que sentarme y le he dicho a los líderes, si les he ofendido en algo, díganmelo, porque de pronto yo no me doy cuenta. Si sienten algo, pongámonos en paz, porque es algo que he aprendido del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay situaciones así, enredos, confusiones, cosas, cuando yo veo que alguien, yo voy y lo abrazo y le digo, pasa algo. Y tener eso, mi hermano, eso es no darle lugar al diablo. Eso es no darle lugar al diablo, porque de repente usted vino y escuchó que por allá están hablando de usted y usted viene y se le hirió ya el corazón y ya usted está cargando ya con una amargura en su corazón. Y si usted lo va dejando crecer, eso va echando raíces ahí. Y después ya usted viene y mira al hermano y empieza a decir, y este hablando mal de mí, y mírense él cómo está. Y empezamos a pecar. Y lo que el diablo quiere, que abramos puertas. Pero si usted sabe que fulano que dijo que aquí, ore, ayune, limpie su corazón y después vaya, abraza y dígale, hermano, sé de esto, pero no se lo tomo en cuenta. O dígame qué pasó, pero con amor. No vaya como lo hacía yo antes. No, es que hoy me va a decir, a mí me va a decir, porque de mí no se habla a mis espaldas. No, ya ahora no es esa mi actitud. Es llegar y decir, mi hermano, ¿qué pasa? Escuché esto. O sea, ofendido, aquí estamos. Porque tenemos que aprender a no darle lugar, a reconocer nosotros que estamos en una batalla espiritual. Yo hay cosas que yo digo, nada, esto es puro ataque del enemigo. Eso es, mire, si había antes que a mí antes me dolía y me dolía en el alma, es que hubiera gente que me levantara falsos, que dijera cosas que yo no he dicho, que dijera que yo actué de forma, ay no, eso a mí me podía, hermano, me podía. Y viví una situación que me hizo experimentar eso y me tocó y estuve dañada. Y ese fue un ataque directo que me paralizó por un tiempo, porque me dolía, decía yo, ¿cuándo yo dije eso? ¿Cuándo yo hice eso? ¿Cuándo yo ofendí? ¿Cuándo, Señor? Y decía yo, de repente, ¿será que mi cara no me ayuda y expreso cosas que no? Y yo venía ante la presencia de Dios y decía, no, Señor, pero es que no hay forma, yo no he dicho eso, o sea, no lo he dicho, ¿por qué no viene y me lo dice? Pero créame que eso me paralizó, eso fue un ataque directo, hasta que yo ya aprendí y dije, no, Señor. O sea, ahí fue donde yo siempre compartía, yo decía, Señor, ayúdame a morir, a no sentir, a no dejarme llevar por las emociones, porque viva no te sirvo, necesito morir a mí.
para que pueda vivir en ti, porque un muerto no siente. Y eso era lo que yo le decía al Señor, ayúdame a morir, papá, que no me importe lo que hablen, las blasfemias, cuánto no hablaron de Cristo, cuánto no hicieron esto. Ayúdame, Padre Celestial, porque en este camino voy a encontrarme con todo tipo de cosas y necesito que eso no sea lo que me paralice, que eso no sea lo que me desanime, que eso no sea lo que determine mi día. Porque hay gente que dice, ay, no, ¿qué te pasa? No, que este ya me amargó todo el día. O sea, tú le entregaste el control a alguien más para que hiciera de tu día. Y yo digo, no podemos. Entonces, este es otro ataque del enemigo, entrarnos en conflictos, entrarnos en problemas, entrarnos en malentendidos. Y tenemos que saber que estamos en una guerra espiritual y ahí es donde dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y repetírtelo y decirle, Señor, mi lucha no es contra fulana, mi lucha no es contra el otro fulano, mi lucha no es, yo sé lo que viene ahí. Que aprender a venir delante de Dios, reconocer que estamos en una batalla, que estamos en una guerra y a no rendirnos, a mantenernos ahí. Ataque número 4, estancamiento espiritual. Estancamiento espiritual. ¿Sabe? El estancamiento espiritual llega a nuestras vidas porque llega. De repente perdemos todo interés, que era lo que decía. El estancamiento espiritual. De pronto nos vemos como que no avanzamos, como que hacemos y no avanzamos, como que no hay avance y nos empezamos a sentir estancados espiritualmente. Este también es un ataque del enemigo. Hacernos creer que no estamos avanzando, hacernos creer que no hemos avanzado nada y empiezas a crearte como, ¿para qué sigo? ¿Para qué hago esto? No tiene sentido. Y hay un estancamiento espiritual. Consejo número 1, a pesar de cómo te sientas, que si avanzas, que si no avanzas, que si estás bien, que si no estás bien, nunca dejes de congregarte. Nunca dejes de congregarte, porque este ataque llega a nuestras vidas. El estancamiento espiritual llega, o más bien lo que nos hace creer que estamos estancados. Y tenemos que aprender a ver para atrás y ver todo lo que hemos caminado y estar dispuestos a no caminar de regreso para atrás, porque nos vamos a sentir estancados, pero para atrás no le dé. Porque yo sí le digo al Señor, hay veces que yo siento como que no estoy haciendo nada, como que nada está fluyendo, como que me siento estancada, como que no estoy sintiendo, como que no estoy percibiendo y como que empieza a entrar en mí ese conformismo. Eso, me levanto, me acuesto, voy, vengo, pero no hay como ese empuje, como ese avanzar. Entonces, ese es un ataque espiritual. Cuando nos empezamos a sentir, no hay deseo de nada, no hay deseo, no es que no quiere, es que no hay deseo. Como que entramos en una tibieza espiritual, como que no estamos apartados, pero tampoco estamos avanzando y empezamos a sentirnos así como, ¿qué estamos dispuestos a hacer para salir de esa conformidad? Está en nuestras manos. Yo le digo, cuando yo me he sentido así como estancada, métale ayuno, mi hermano. Métale ayuno, salga, diga, no, yo siento que no estoy avanzando, yo siento que estoy como estancada, yo me siento como que todo es lo mismo, voy, vengo y no. Entonces póngase en ayuno, empiece a clamar, empiece a interceder, empiece a buscar, aún sin deseo, aún sin ganas, aún sin fuerzas. Necesitamos activarnos nuevamente. Y créanme que de repente viene otra vez y como que viene el Espíritu Santo y nos lleva a otro nivel. Y a veces yo siento como que eso, como que es el enemigo queriéndonos, pero usted tiene dos ventajas. O cede ante el enemigo o usa eso para buscar dimensionarse en Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios
y resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometámonos a Dios. Empecemos a buscar más de Dios. Empiece a buscar. Mire, yo ha habido veces que yo digo no. O sea, es una de las cosas que a mí me mueve. Le voy a dar un tip, es muy personal mío. Cuando yo me siento como que nada está fluyendo, como que me siento estancada, como que no estoy avanzando, como que no hay ánimo, no hay deseo, no hay gana, una de las cosas que me funciona mucho es empezar a ver testimonios de cosas sobrenaturales en Dios. Empiezo a ver y eso como que va alimentando otra vez mi fe y va diciendo, no, espérate, este es el Dios al que yo sirvo, el Dios que levantó al paralítico, el Dios que hizo ver a los ciegos, este es el Dios que yo sirvo. ¿Cómo yo puedo estar aquí sin sentir? No, y entonces empiezo a buscarle y eso va alimentando en mí el deseo, el hambre. Digo, no, yo no me voy a quedar aquí haciendo nada, yo necesito ver su gloria, yo necesito experimentar. Y empiezo a buscar a Dios, empiezo a buscar a Dios, a contemplar su gloria, a buscarlo. Eso funciona mucho cuando usted empieza a ver cosas sobrenaturales, cosas que Dios hizo. Entonces ahí como que vuelve otra vez y nos volvemos a agarrar y decimos, no, espérate, el Dios que yo sirvo es un Dios de poder. El Dios que yo sirvo es un Dios de gloria, es un Dios de cosas sobrenaturales. Hay un programa que me ha gustado mucho, que me ayudó mucho a desarrollar esa hambre, esa pasión por Dios, se llama Sobrenatural. Es de jóvenes, de hecho es de jóvenes. Se llama Los Sobrenatural, que es del hijo de Juan Carlos Harrigan. A mí me encanta escuchar ese programa. Usted ahí mira y dice, no, wow, o sea, si otros experimentaron esto, ¿qué yo estoy haciendo, que no estoy experimentando, que no estoy viendo, que no estoy, y como que eso trae en mí ese despertar, ese sacudirme otra vez y echarle para adelante. Entonces busquemos, ayudémonos, porque si ya nos estamos sintiendo como que hasta la oración es la misma, como que no hay un fluir, como que nos hemos estancado, como que no estamos haciendo nada nuevo. Entonces está en nosotros, busquemos hacer algo nuevo, hablemosle a alguien de Cristo, movámonos a hacer un acto de misericordia por alguien, compartemos la palabra a alguien, metémonos un tiempo de ayuno, pero busquemos hacer algo. No nos quedemos ahí estancados, porque el peor error es sentirte que no estás avanzando y conformarte. Y lo peor es que el conformismo te va llevando lento, lento, y cuando tú acuerdas, estás fuera. Hay gente que se quedó un fin de semana, y no es que digo yo que faltar a la iglesia sea pecado y que te vas a ir al infierno, no. No soy de las que piensa así tampoco, pero el problema es que si lo vas haciendo una costumbre, no fuiste este fin de semana, no fuiste el otro, y cuando acuerdes, el fulano ya no siente deseo ni de ir a la iglesia. Y yo, mire, aún no siendo pastora, yo siempre he dicho, Señor, podré, pero dejar de congregarme, no. Porque es que lo he experimentado. Si usted deja de congregarse y sintió rico quedarse en casa, descansar y todo, después viene el siguiente fin de semana y cualquier otra cosa, el enemigo, ya la detuvimos una vez, podemos detenerlo otra vez. Podemos detenerlo. Mire, yo era una del principio, cuando era recién, que esto creo que le pasa a todas las familias que vienen a los pies de Cristo. Empieza uno a ir a la iglesia y siempre está todo bien, pero el día empezamos a arreglarlo y empieza uno a discutir que si los niños no están listos, que si el esposo, que si la esposa, que no hay el zapato, que no hay la ropa, a tal punto que ya uno termina, ya no vamos, no vamos, ya se me hizo tarde, ya no vamos, a nada vamos a llegar. Y se quedó y ya no fue. Y el enemigo dice, eso la detiene. Ok, créame que el siguiente fin de semana va a volver a pasar lo mismo. Va a empezar otra vez diciendo, no, el fin de semana me voy a levantar bien temprano, voy a tener todo organizado. Y usted hace todo para tener todo organizado. Y a la mera hora empieza, que si no es una cosa, es otra cosa. Y empieza, y es como que, y así vamos para la iglesia, peleando. Mejor ya no vayamos, porque para llegar peleando, mejor no voy. Y el enemigo es astuto y nos va sacando, sacando, sacando. Y cuando menos acuerde, ¿por qué no va, hermana? Ay, no, es que vieras, se me revuelven los niños. Ay, no, a mi esposo le da porque cada vez que vamos para la iglesia tiene hambre ya a la última hora y hay que empezar a hacer comida y ya no fui. Y el enemigo sabe cómo irnos deteniendo, cómo irnos estancando.
Y yo decía, no, Señor. Mire, yo peleando y todo, pero nos vamos. Nos vamos porque nos vamos. Vamos a llegar tarde, no importa, pero nos vamos. Y allá llegaba yo a llorar en la presencia del Señor y decirle, ay, Señor, perdóname. Pero iba venciendo. Y decía, bueno, Señor, si el ataque fue el otro fin de semana, me levantaré, habrá comida, tendré todo listo desde una noche antes. Si fue por ropa, tendré todo listo. Si fue por los niños, los alistaré antes. Si fue por la comida, la haré antes. Pero no queremos, no le demos lugar al diablo, porque necesitamos. Por eso dice, resistir al diablo y él huirá. Porque cuando él empieza a tirar y ve que nada te llega, dice, no, pues aquí no funciona. Vámonos. Levantemos maletas que aquí no funciona. Eso yo lo he experimentado. El enemigo va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar, pero si tú no caes, cuando menos acuerdes, eso se venció. Eso se venció y ya vas caminando hacia adelante. Entonces, cuando hay cosas persistentes que nos quieren estancar, no renunciemos, no renuncie, no se rinda, haga lo que esté en sus manos, pero avance, avance, busque, use situaciones para que la ayuden, que la despierten, que le den ese avance. Ataque número 5 son los ataques repetitivos, ataques en áreas claves de nuestra vida, como finanzas, ataque a nuestras finanzas, ataque a nuestra salud, ataque al propósito al que Dios nos ha levantado. Ataques específicos en áreas específicas. Fíjese en algo, siempre que usted da un paso de fe, ocurren cosas a su alrededor. Usted está tranquilo y todo está tranquilo. Usted da un paso de fe y camina en algo y se le levanta el mundo. Se le levanta todo el mundo. Usted quiere poner una empresa, usted recibió una palabra, usted la cree y usted va y camina. Si es algo que tiene que ver con sus finanzas, empieza como que no fluye nada, mi hermano. En vez de ver aquella palabra que le dieron, parece que está viendo todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del enemigo en estos ataques? En áreas específicas, es botarte la fe. Si él logra menguar tu fe, si él logra botarte la fe, ese es su propósito. Entonces a ti te dicen que viene una vida, que Dios va a abrir puertas de bendición, que avances en aquello que tú tienes y vienes tú y dices, bueno, ya Dios me dio la palabra, la confirmación, yo camino. Ahí se te estanca todo. Y el que te había dicho que sí, te dice que no. Y aquel que te dijo que te iba a apoyar, te dice que ya no. Y, y uno empieza como que, ¿y entonces? ¿Y ahora? Porque el enemigo quiere botarte la fe. Y ahí es donde tú dices, bueno, yo no sé, pero Dios dijo que yo voy a caminar y dime, Señor, hacia dónde camino, pero yo voy a caminar. Porque el enemigo va a buscar botarte la fe. Vienes tú y te mueves y empiezas a decir, bueno, el Señor me hizo este llamado, un ejemplo, empiezas a ministrar liberación y se te mueve, se te levantan tus líderes, son los primeros que te levantan. Y uno dice, ¿y entonces, Señor, me llamaste o no me llamaste? ¿Estás conmigo o no estás conmigo en esto? Y uno empieza a sentirse así. En cualquier situación que usted quiere dar un paso de fe o que usted da un paso de fe, viene el bloqueo. Y ese bloqueo viene con un propósito, botarte tu fe, hacer
que mengue. El enemigo no te va a atacar a ti, va a atacar tu fe, porque sabes que estás caminando en fe. Entonces te va a atacar ahí, te va a querer desanimar, te va a querer echar para atrás otra vez. Pero si tú de verdad sabes que Dios te habló, camina, camina en fe. No te detengas, no te estanques, no te paralices, no te bloquees. Empieza a reprender aquello, empieza a reprender aquel ataque, empieza a reprenderlo, empieza a adorar, empieza a glorificar a Dios y empieza a declarar la palabra. Una de las cosas básicas, mi hermano, en las guerras espirituales es conocer la palabra, conocer la promesa. Si usted está teniendo guerras en la finanza, busque en la Biblia promesas sobre sus finanzas. Busque y recuérdele al enemigo con la palabra. Recuérdeselo. La Biblia dice que Jehová es Jireh, Él es nuestro proveedor. Si usted está siendo atacado en su salud, usted dice, no, yo voy a salir a evangelizar y yo voy a hacer esto. Y amaneció enfermo el hermano, con fiebre, con calentura, para que no vaya. Y usted empieza a posponer, a posponer, a posponer, porque usted empieza a ser afectado. Usted ahí se tiene que levantar contra aquello y empezar a reprender al diablo. Y empezar a recordarle al diablo la palabra que va de acuerdo a la área que usted está siendo atacado. ¿Ven? Si usted está caminando en un propósito que usted sabe, en un llamado que usted entiende, no se detenga. Camine hacia el llamado que Dios le hizo. Camine al llamado. Dé ese paso de fe y siga para adelante. No se me detenga. Porque el enemigo va a botarle, va a querer con todo tirarle la fe. Empiece a buscar la palabra de apoyo. Mire, mi hermano, cuando yo estoy viviendo un ataque y lo logro identificar, voy a la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Si es en mi cuerpo, yo empiezo a decirle, porque la palabra de Dios dice que Él murió por las enfermedades y empiezo a decirle, esto no me va a doblegar, esto no me va a detener, con dolor yo me voy. De arrastra, pero yo me voy. Porque y en lo que estamos increíblemente, en lo que usted va enfermo y todo, va a cumplir, cuando usted me acuerda, usted viene y viene sano. Y usted dice, pero yo iba mal. Y aún, mire, a mí me ha tocado predicar hasta con dolor de muelas, mi hermano. Que yo ha habido veces que digo, Señor bendito, estoy por decirle a alguien, pueden predicar, yo no aguanto el dolor de muelas. Y ahí es donde yo digo, no, espérate, si el diablo con un diente, con una muela me detiene, no, hombre, este es capaz de botarme los dientes para que yo no avance. Y digo, no, con todo y estoy así, tomo una pastilla y vamos para adelante. Y cuando acuerdo aquello se fue. Porque hay áreas, si es en la economía, usted dice voy a hacer este proyecto y todo, empieza a escasear todo. Y dice uno, bueno, y entonces. Y ha habido veces que digo, bueno, pues con lo que hay, pero vamos a ir. Yo no sé qué Dios va a hacer para lo que me alcance, pero yo voy a ir con esto. Y después me sorprende, porque Dios dijo, Dios me respalda. Con el llamado, cuánta lucha, cuánto menosprecio. Y yo digo, no me llamaron los hombres, me llamó Dios. No me voy a detener. Y seguimos avanzando. Hay cosas que quieren venir para hacerte retroceder. Hay cosas que quieren venir para botar tu fe. Hay ataques repetitivos en tu vida. Hay ataques específicos en áreas específicas que necesitamos conocer. Busquemos la palabra. Orar más la declaración en la palabra de acuerdo a lo que es. Y otra de las cosas, cuando estemos bajo ataques o bajo situaciones que no entendemos,
aprendamos a decirle al Espíritu Santo, dame el discernimiento para diferenciar si estoy en un ataque espiritual, porque si estamos bajo un ataque, tenemos que darle con todo. O si estamos bajo un proceso de Dios, que es algo muy distinto también. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele si estamos en una prueba o si estamos en un ataque. El ataque viene para detenerte. La prueba viene para elevarte a otro nivel. Si lo que estás viviendo te estás deteniendo, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar si estamos en una prueba o estamos en un ataque, porque el ataque es para que usted lo pelee, para que usted lo guerree. Ahora, si hay una prueba, eso es porque usted está siendo probado como el oro. Y usted tiene que salir aprobado. Es Dios que está permitiendo situaciones en tu vida porque lo que trae es grande. Pero eso que te está pasando te lleva a buscar más la presencia de Dios. Entendamos esta diferencia. Cuando usted está en una prueba, esa situación que tú estás teniendo, te lleva a ayunar, te lleva a orar, te lleva a buscarlo, te lleva a meterte al monte, te lleva a buscar su presencia como hasta encontrar eso que busca. Pero si lo que tú estás buscando te lleva a separarte de Dios, a estancarte, a no querer, a desanimarte, eso es un ataque espiritual. Y tienes que aprender a pararte y dar la batalla y pelear. Amén. Ahora vamos, porque estábamos hablando entre ataque y atadura. Ahora vamos a ver la diferencia entre una atadura. ¿Qué es una atadura? Ataque, circunstancia que viene del enemigo para estancarnos, para dejarnos, para confrontar nuestra fe, para no dejarnos avanzar. Ese es un ataque que nosotros vamos a aprender que a discernir y todo. Pero ahora vamos a una atadura. Al ataque usted hace guerra espiritual, usted clama, usted ora y eso se va. Usted lo resiste, usted se levanta y eso se va. Ahora vamos a ver lo que es una atadura para aprender a diferenciar, ¿estoy en un ataque o esto es una atadura ahí en mi vida? ¿Qué es una atadura? Una atadura viene a apoderarse de la persona. Bien, la atadura se caracteriza por una cosa, y es que la persona pierde la voluntad totalmente, pierde el dominio en su vida, pierde el gobierno en su vida. Esta es una atadura. Porque, vaya, si yo le digo a alguien que está atado, usted se imagina a alguien atado. Es como alguien que está amarrado, que quiere ir, pero no va a poder porque está atado. Entonces, la atadura, tú te gobierna a ti. Las ataduras nos gobiernan, nos dominan, nos controlan. Eso usted va a aprender a diferenciar en una atadura en su vida. O ejemplo, las ataduras con las que Permiso, más lucha pastora, permiso. Una persona que está loca es una atadura que tiene. es una atadura, Porque está si atado, el no, control ya de no se gobierna. El endemoniado Galareno estaba atado, o sea, ya no había gobierno en él, ya no había dominio en él. Esas son ataduras. El enemigo ha atado aquella vida y lo tiene, esa persona está bajo la influencia, bajo el control del enemigo. Pero ¿cuáles son las ataduras más comunes en cristianos? En cristianos, no estoy hablando de la gente de afuera, mi hermano, estoy hablando de cristianos, personas que ya conocen a Cristo, pero que todavía están atados. Y las ataduras puede ser, hay ataduras en el cuerpo, como espíritus de enfermedad, como el caso de la mujer encorvada, que estaba y que Jesús lo dice, y esta hija de Abraham no habré de yo de desatarla. Había un espíritu que la tenía atada a ver para abajo. Ella no podía ver para arriba, o sea, había algo que la gobernaba a ver para abajo.
Cualquiera puede, no, esa es una condición física, el incrédulo. Esa es una condición física. Deben hablar ustedes. Jesús se identificó al espíritu. Era un espíritu de enfermedad que tenía aquella mujer encorvada y era una atadura. Entonces, ataduras comunes en hijos de Dios. Porque lo que decía la hermana Diana, una persona que está ya loca, ya es una persona que la mente ya la tiene atada, ya no tiene control de su mente. No hay control de la mente ya. No es como viene un pensamiento negativo y lo someto a la obediencia de Cristo y yo tengo control sobre eso. O sea, el enemigo te va a tirar el pensamiento, pero no fluyes por él. O sea, no te deja gobernar por él. Tú tienes el poder decir, te someto a la obediencia de Cristo y yo decido o no. Ajá, pero cuando esa mente ya está cautiva, no puede. Ya la gobierna el enemigo. Ahora, ataduras comunes en hijos de Dios son los pecados sexuales, ataduras sexuales. Por ejemplo, ministros, líderes con un demonio de pornografía, que ellos saben que ya perdieron la voluntad, que ellos no quieren porque se sienten mal, porque vienen ante Dios y se sienten mal, pero ya no dominan esa situación, ya es algo que los tiene ya atados, atados, o de masturbación, están atados. Esa persona ya es gobernado por esa adicción, para una persona alcohólica, un vicio que ya te controla. Ya la persona ya no, aún su cuerpo, todo su ser está atado, no puede, no siente. O sea, eso lo domina. Aunque ellos quieren, no pueden salir de ahí. Esas son ataduras. Esas son ataduras. La persona ya perdió el control. ¿No ve usted que la persona que entra en un vicio empieza donde todavía no está atado? Y él dice, ah, sí, yo controlo, si yo quiero bebo, si yo no quiero no bebo y todo. Pero llega un momento en que eso te ató y ya no es porque quieres, se te vuelve una necesidad. El cuerpo se vuelve dependiente de aquello, de la droga, dependiente del alcohol. Ya la persona no quiere estar bajo su influencia, pero no, ya su cuerpo le demanda aquello, su mente demanda aquello. Esa es una atadura. Cuando la persona pierde la voluntad, cuando la persona pierde el dominio de aquello, cuando pierde el gobierno de aquello, el control de aquella situación. Esa es una atadura. Ahora yo le voy a decir una cosa. Yo he ministrado personas que vienen con ataduras, confiesan su pecado, se reprende al espíritu, el espíritu sale de la persona, pero ¿qué pasa después? Ya se le ministró liberación, ya se ministró esa área. ¿Qué pasa después? Yo te voy a decir lo que pasa. La persona tiene que entrar en un proceso de santificación. Recuerde que ya todo eso hizo un hábito, hizo de su cuerpo un hábito, hizo de aquella práctica un hábito. Y ya tiene toda esa, imagina una persona que ve pornografía, ya tiene todos esos recuerdos aquí, tiene toda esa basura en el cerebro. Y aunque el demonio ya no está ahí, pero hay cosas que necesitan ser limpiadas de su mente. ¿Y qué tiene que hacer? Crear hábitos nuevos, crear nuevos hábitos, porque hay gente que ya no es el demonio el que está operando ahí,
sino que ya se desarrolló un hábito. Ya no siente aquel impulso, pero sí hay algo ahí que lo quiere llevar a ese acto. Entonces, ya él tiene la voluntad para parar. Ya no es aquello que te gobierna, pero está ahí. ¿Me entiende? Porque se desarrolló un hábito en el cuerpo. Entonces, eso tenemos que trabajarlo con un proceso de santificación, de empezar a meterle nuevas cosas al cerebro, de empezar a llenarnos de la palabra de Dios. Y el enemigo sabe qué ataduras tenías y va a venir por ahí, por las ataduras que tenías. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona? Renunciar a sus hábitos, crear hábitos nuevos y no abrirle la puerta más al enemigo. No abrirle la puerta más al enemigo. Empezar a meter oración, palabra. Eso es lo que necesita. Ahora, algo que yo me he dado cuenta, que las personas que han perdido, a veces no solo está atado el cuerpo, sino que está atado el espíritu y está atado el alma. Y a veces se les liberta el cuerpo, pero el espíritu sigue atado. Y se tiene que ministrar liberación también al espíritu. O sigue atada el alma, que el alma ya procede con la mente. Entonces necesitamos también libertar su mente, libertar su espíritu y libertar su cuerpo. Entonces a veces pasaron por un proceso de liberación donde salió del cuerpo, pero el alma sigue atada. El cuerpo, el espíritu sigue atado. Eso lo he visto también. ¿Cómo se liberta el espíritu? El espíritu se liberta con la palabra. El cuerpo necesitó una autoridad. Mire, mire lo importante y por eso es que le digo. Cuando se ministra una liberación, el ministro que tiene la autoridad da la palabra y la palabra hace que los espíritus que están atando el cuerpo salgan del cuerpo y salen por el poder de aquella palabra. Pero ¿cómo podemos libertar el espíritu si el espíritu está atado? Ok. El espíritu lo liberta la palabra. Y he ahí lo importante porque una persona después de que, imagínate que ha estado bien metida en el mundo y tiene tantas ataduras y se empezó a romper a reprender esos espíritus. Esa persona necesita obligado meterse a leer la palabra, a llenarse de la palabra, a tener tiempos de oración. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que la palabra es espíritu y son vida. Lo único que va a libertar el espíritu de esa persona es la palabra, es el conocimiento de Dios. Entonces necesita obligado a esa persona que ha estado tan atada, crear hábitos de búsqueda, hábitos de lectura de la palabra. Ya fue libre, ok, porque entonces ahí es donde dice aquel versículo, la casa fue limpia, el templo se limpió y los espíritus salieron. Ahora necesita llenarse de promesa, llenarse de palabra, crear tiempos de búsqueda, tiempos de oración, alimentar el alma. Alimentar el alma es alimentar tu mente. Alimentar el espíritu es llenarlo de palabra de Dios. Entonces, esa persona necesita. Porque ahí es, ¿qué es lo que va a traer a tu vida? El orar y el leer la palabra, el hacer todo aquello. Hay personas que necesitan estar metidas ahí con Dios y conocer las promesas y escribirlas y plasmarlas y ponerlas en las puertas, las paredes y estar viendo la palabra de Dios ahí y estar en esa guerra porque estaba atado.
Ahora necesita que su alma, que su espíritu también sea libre con la palabra de Dios. Y es ahí donde dice que al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. La palabra te liberta el espíritu. ¿Qué es lo que va a desarrollar la búsqueda de Dios? Que venga la unción a tu vida. ¿Y qué es lo que dice Isaías 10:27? Que la unción pudre los yugos. Si tu espíritu sigue atado, la unción lo va a libertar. Hay ataduras en la vida que requieren de que tú cambies. Tienes que entender, porque hay personas que uno les ministra liberación y dicen, no, pero es que sigo luchando. Bueno, cambia el hábito. Si pensabas de esta manera, empieza a pensar diferente. Empieza a buscar palabra que te dé. Habéis personas que ya fueron libres del espíritu de miedo, del temor. Ya fueron libres. Pero como había un hábito de vivir todo el tiempo pensando de esta manera, el cuerpo está habitado, el espíritu está habitado a pensar de esta manera, necesitas meter palabra y empezar a creerla, a creerla. Empiezas a buscar las promesas, aquello que te va a ir ayudando, que te va a ir edificando. Y empieza a declarar, la unción pudre los yugos. La unción pudre los yugos. Crea nuevos hábitos, entra en proceso de santificación en tu vida. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un ataque y una atadura. La atadura te gobierna. El ataque te quiere estancar, pero no te gobierna. Tú decides, tú te levantas, tú oras, tú ayunas y tú. Pero ya una atadura tú no tienes control de eso. Entonces, si tú estás viviendo una situación donde tú no tienes control, donde haces cosas que no quieres hacer, pero las haces, y donde tú mismo sientes que estás haciendo cosas que no quieres hacer, entonces ahí hay una atadura y se necesita liberación. Pero después de una liberación, tú necesitas trabajar también, creando nuevos hábitos, creando procesos de santidad en tu vida, metiendo promesa a tu vida. Esto es importante que lo entendamos y podamos diferenciar. Vuelvo y repito, hay personas que vienen creyendo que la liberación va a ser el fin de todo. No, después de una liberación es cuando usted entiende que es ahora, hoy más que nunca, que usted se tiene que levantar a vivir una vida realmente dependiendo de la palabra y del Espíritu Santo. Porque ya el enemigo no está infiltrado en tu vida, está afuera y te va a dar con todo. Entonces necesitas levantarte también tú a recordarle la palabra. Porque si después de una liberación vas a recibir ataque y te vas a estancar y te vas a quedar y las puertas se van a abrir otra vez. Y no podemos permitir eso. Tenemos que seguir buscando el rostro de Dios, salir de esa situación. Amén. Y solamente podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder vencer.